quien da también un banderazo a este 2022, un banderazo de salida aquí en Sin Censura. El maestro Ricardo Sevilla es coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, ni un gramo, ni una gotita de autocrítica por parte del consejero presidente del INE, quien con su tono muy hipócrita se hace la víctima de persecución y va a chillar a través del periódico El País de España. Maestro Sevilla, te mando un abrazo. Querido público memorioso, buenos días, querido Vicente, un abrazo fuerte de regreso. Pues sí, lo que me extraña es que no haya ido a llorar a la calle de Chilaque, ahí a las instalaciones de Letras Libres, donde frecuentemente lo hace, en el hombro del pseudohistoriador Enrique Krause Kleinbord, un personaje que está detrás de toda esta embestida en contra de la Cuarta Transformación, en particular en contra del presidente López Obrador. Y es que Lorenzo Córdoba tiene una íntima relación con estos dos personajes, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que están en una batalla en contra de López Obrador porque sienten que les ha quitado el caudillismo cultural que durante sexenios, los sexenios priistas y los sexenios panistas, los dos panistas, pues bueno, estuvieron en sus manos. Lorenzo Córdoba, en efecto, es un personaje pusilánime, es decir, es un personaje cobarde, es un personaje vergonzante, alguien que se ha encargado de cargar la maleta no solamente a estos dos personajes abyectos que han trastocado la historia, Aguilar Camín y Krause, en sus revistas Nexos y Letras Libres, sino que además también intenta impulsar una carrera política que ya desde este momento se antoja fallida porque no tiene credibilidad democrática, siendo el arbitrario que se supondría que tendría que ser, un arbitrario neutral que vigilara los comicios, la democracia, que se llevaran a cabo de una forma pues absolutamente objetiva. No se ha visto su cargada y bueno, pues ahora recurrir a estas artimañas, lo vimos la semana pasada también, a finales, pues bueno, ya cerrando el año con un enojo, con un cinismo rampante. Hay que recordar que este sujeto, pues bueno, cargó las maletas también de otro personaje muy cercano a Letras Libres y a Nexos, que es José Woldenberg, durante su estancia como presidente del Instituto Federal Electoral, que nada más cambió de nombre y pues bueno, que está ahora dirigiendo este personaje, Lorenzo Córdoba, quien fue uno de los asesores más jóvenes de esa época, puesto ahí por José Woldenberg, él y Ciro Murayama, que son amigos, que son consejeros, miembros del consejo editorial de la revista Nexos y que están tratando de denostar al gobierno de López Obrador simple y sencillamente por una cosa, porque les ha quitado las diferentes instituciones que en algún momento gobernaban culturalmente. Me estoy refiriendo al Fondo de Cultura Económica, a la propia Secretaría de Educación Pública, donde ellos imponían la historia a su modo, los fideicomisos, la democracia misma, los comicios electorales que eran manipulados bajo su propia égida, en fin, están totalmente resentidos y eso se ve en el discurso voluble, beligerante, a momentos ya con la espada completamente desenvainada y a momentos con esta hipocresía de la que tú hablas bien, querido Vicente. Oye, mi querido Ricardo, hoy vas a dejar la víbora chillando hablando de estos personajes. Venga, te escuchamos con atención. Sí, querido Vicente, precisamente, pues hoy hablaremos sobre Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, estos personajes que buscaron una alianza. Se tenía la idea anteriormente de que Krause y Aguilar Camín o regían dos grupos intelectuales que se contraponían, pero no.
Esto fue solamente una ficción y duró durante la época en que vivió Octavio Paz, el premio Nobel mexicano, porque Héctor Aguilar Camín fue uno de los personajes que más insultó al poeta de Mixcoac, uno de los personajes que más cruda guerra le hizo al autor del Laberinto de la Soledad, pero que tras la muerte de Octavio Paz, Enrique Krause no le importó un cacahuate todo lo mucho que había insultado a su mentor y a su jefe, y solamente pasaron 10 meses tras la muerte del poeta Paz, ocurrida en abril de 1998, para que Enrique Krause saliera corriendo a buscar una alianza con el enemigo, insisto, más acérrimo del poeta Paz. Hay que recordar que Héctor Aguilar Camín siempre ha sido un personaje bajo, abyecto, directamente injuriante. Hay que recordar que no hace mucho tiempo el propio presidente de la República, López Obrador, lo puso en un video donde lo llamaba pendejo. Y bueno, pues este tipo de personaje es el que era el ideólogo del salinismo, y este personaje recalcitrante, Héctor Aguilar Camín, pues era uno de los enemigos más casados de Octavio Paz. Pero Krause no le importó traicionar la memoria de Octavio Paz. Él no hubiera aceptado de ninguna manera que el ingeniero Krause le abriera las puertas a la revista de esa mafia, la otra mafia de Aguilar Camín. Y bueno, en este reportaje especial que damos a conocer ahora aquí en Sin Censura y que se publica en Regeneración MX, pues bueno, damos el testimonio de un periodista y traductor brasilero con el cual tuve yo una serie de entrevistas porque trabajamos juntos. Bueno, fue Vladimir Dupont, que fue el traductor, fíjate nada más, de Octavio Paz, pero también de Mario Vargas Llosa, de Severo Sarduy y de grandes escritores latinoamericanos al portugués. Terminó trabajando en una publicación evangélica que se llama Pare de Sufrir, brasileña también, y bueno, pues Enrique Krause entregó la cabeza de Héctor Aguilar Camín, porque ocurre que Dupont, que era uno de los personajes más cercanos a Octavio Paz y quien colaboró en la revista Vuelta, pues había hecho un reportaje, una entrevista donde da a conocer pues el teje y maneje de lo que hacía Héctor Aguilar Camín. Ahí el testimonio que ustedes pueden leer en Regeneración MX, el traductor dice: el hijo de puta de Krause me llenó el camino de púas y zarzas para que no pudiera colaborar de lleno en Vuelta, tal como era el deseo de Paz. Esta declaración me la hizo aquí en la Ciudad de México, a un lado justamente del templo de Pare de Sufrir, así se llama esa iglesia brasileña, donde ahí terminó colaborando este personaje que fue uno de los más destacados intelectuales brasileños, que escribía en el periódico más influyente de Brasil, que es Folha de Sao Paulo. Y bueno, aquí damos a conocer cómo fue que Enrique Krause traiciona la memoria de Octavio Paz y se va a abrazar con Héctor Aguilar Camín. Incluso hubo un pacto que se encargaron de tutelar el propio Carlos Fuentes antes de morir y tras la muerte de Octavio Paz, porque él aspiraba al cetro del máximo intelectual mexicano. Y entonces Carlos Fuentes decide darse un abrazo con el propio Enrique Krause, a quien en algún momento había considerado una cucaracha ambiciosa. Nosotros recuperamos aquí el testimonio en este trabajo de Vladimir Dupont, un personaje que padeció desempleo y durante algún tiempo tuvo que trabajar en este templo evangélico editando un semanario pues bastante ramplón, y tuvo que verse en ese brete durante toda su vida. Vladimir murió de un paro cardíaco a los 75 años, siendo desdeñado y perseguido por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Tenemos ahí incluso la copia
del texto que se publicó en febrero de 1993, donde Aguilar Camín llama a Octavio Paz un viejo narcisista que nadie quiere en México. Y bueno, ahí está Vladimir Dupont, es el que da a conocer en Brasil y prácticamente en el mundo cultural latinoamericano, que Héctor Aguilar Camín había prestado los servicios intelectuales a Carlos Salinas de Gortari. Es el que lo revela, e incluso eso paradójicamente hizo un escándalo en España. El propio diario El País lo retomó en aquella época, y Aguilar Camín no olvidaría jamás aquella afrenta pública, porque es un hombre vengativo y con la acrimonia que siempre lo ha caracterizado. El dueño de la empresa Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura, pues le dijo que Octavio Paz no era ni un escritor querido, ni un escritor respetado, y que era temido, era un resentido, y que solamente era temido por su virulencia. No le importó a Enrique Krause esta animadversión, y ahora los vemos sentados ahí en la UDG, siendo pagados por el otro mafioso Raúl Padilla. Y bueno, en esta investigación que nosotros publicamos, pues bueno, se unen estos intelectuales de ambos partidos políticos. Hay que recordar que Aguilar Camín, siendo ideólogo del PRI, pues bueno, tenía un gran respaldo de ese partido, particularmente de Salinas de Gortari, y Enrique Krause, siendo un ideólogo del PAN, pues tenía el respaldo de ese partido político, y es donde se dan la mano estos grupos y constituyen esto que hoy conocemos como los intelectuales del PRIAN. Esta es la génesis, me lo platican gente del mismo Letras Libres. Ahí doy a conocer los testimonios. Me van a odiar y nos van a odiar aquí, querido Vicente, nos van a decir que somos tejedores de propaganda, pero están los testimonios, los damos con nombre y apellido. Vladimir Dupont, quien fue perseguido por Aguilar Camín y ejecutado intelectualmente por Enrique Krause, también da su testimonio Malva Flores, que es la actual directora de poesía, así le llaman, editora de poesía en Letras Libres, y ella en un libro nos da a conocer que sí, en efecto, existió este contubernio entre ambos grupos. Incluso en la revista Nexos, en un texto firmado por el hermano menor de Aguilar Camín, Luis Miguel Aguilar Camín, y Rafael Pérez Gay, hacen lo que llamaron un saludo a Letras Libres, que es un texto lisonjero a favor de Enrique Krause. Y bueno, pues ahí están los testimonios. Está el testimonio de Aurelio Asiain, por ejemplo, aunque se enoje y aunque trine, él me lo dijo en un restaurante en La Condesa, aquí en la Ciudad de México, que se llamaba La Portada, y donde se iba a embriagar, y que, bueno, pues son los testimonios que tenemos ahí. Tenemos fotografías, tenemos incluso textos donde afirman eso. Fíjate nada más, incluso no les vale un cacahuate, y tiene ese libro citas de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, ese es el grupo Letras Libres, ese es el grupo Nexos. No hay enfrentamiento entre ellos, nunca los hubo, y solamente hubo una traición de Enrique Krause a la memoria de Octavio Paz. Paradójicamente, hoy continúan viviendo de la memoria del premio Nobel, y si hay un intelectual que tenga una mala reputación, ha sido Octavio Paz, y eso ha sido gracias precisamente a que se acercó a Gabriel Said, o mejor, Gabriel Said y Enrique Krause, pues lo llevaron por el camino del neoliberalismo, y eso es lo que estamos hoy dando a conocer aquí en Sin Censura, que damos como primicia también en Regeneración MX, y pues que lo debatan, que salga Enrique Krause, que salga Aguilar Camín, Aurelio Asiain, Guillermo Sheridan y toda esta gente que hemos ido desnudando una por una, porque hoy en enero, este 2022, vamos a arrancar con todo, y nos vamos a dedicar precisamente a exhibir más
a estos personajes porque son unos de los personajes más lesivos a la democracia, al periodismo y al arte, a la cultura y a la literatura de este país. Querido Ricardo, antes de que te vayas para seguir promocionando lo que hacen en Regeneración MX, dame tu opinión de dos personajes. Uno es Ricardo Pascoe Pierce, columnista de Excelsior y del Heraldo de México, jefe de la oficina del alcalde de Coyoacán, dice en su cuenta de Twitter. Ricardo Pascoe Pierce escribe: en URSS, el pueblo tiró las estatuas de Lenin y Stalin, igual en Berlín, en Irak de Saddam Hussein, en Irán del Shah y en Estados Unidos y Gran Bretaña de esclavistas. Cuando los pueblos tiran estatuas, anuncian cambio de época. La caída de la estatua de Andrés Manuel López Obrador anuncia el derrumbe de la Cuarta Transformación y su fantasía. Y escribe también: Andrés Manuel López Obrador tiene un objetivo: apropiarse del sector energético para financiarse, militarizar la policía para tener las armas y dominar el INE para mantener el poder. Dinero, armas y poder, la trinidad sagrada de la tiranía. La oposición política, ciudadana y social debe impedírselo. Y entre otras cosas, este personaje que escribe para Excelsior y para El Heraldo ha escrito estupideces como ahí les va. Aquí acabo de leer. En Excelsior, la ratificación como autoengaño. En El Heraldo, dice, los todopoderosos no sirven para rescatar a la sociedad. Sí sirve la acción colectiva de la ciudadanía resuelta a mejorar la vida social, resolviendo sus tensiones y contradicciones. Oye, yo no había leído tanto veneno en tan poco tiempo. Anda desatado, Ricardo Pascoe Pierce, mi querido Ricardo Sevilla, tanto en las páginas de Excelsior como del Heraldo de México, y esto que te comparto de redes sociales. Así es, pero hay que recordar quién es Ricardo Pascoe, este personaje que fue un foxista, aunque fue miembro fundador del Partido Revolucionario del PRD, pues es un personaje que ha sido un chapulín. Hay que recordar que trabajó en el gobierno de Vicente Fox, fue embajador de México en Cuba, justamente en el momento en que Fox entra, lo nombra con la anuencia del Güero Castañeda y se va a realizar allá pues una gestión muy cuestionada. Hubo señalamientos en su momento de que este personaje, igual que Ricardo Cayuela Gali, que fue subdirector de Letras Libres, practicaron incluso turismo sexual allá en Cuba. Eso hay que tenerlo en cuenta. Él fue embajador, Ricardo Pascoe, de México en Cuba, de 2000 a 2002. Estuvo allá pasándosela en grande ese par de años. Pues es un personaje que está vinculado con la corrupción del sindicato de la UNAM, porque fue su secretario general de 1978 a 1981, digo por precisión que fue no el de la UNAM, sino el de la UAM, este controvertido sindicato que es el de la CITUAM, y allá fue muy cuestionado. Entonces es un personaje que ha ido con igual alegría de los brazos trotskistas a los brazos de Cuauhtémoc Cárdenas, que ha ido del PRD, donde ha sido amigo no solamente de Cuauhtémoc Cárdenas, sino también de aquel pitufo miserable que es Fernando Belauzarán, y que es amigo incluso de Víctor Trujillo. Hay que recordar que en el programa que tenía en Televisa, Víctor Trujillo, pues lo invitaba con muchísima frecuencia para que se diera vuelo dando opiniones como estas que publica en Excelsior. Hay que reclamarle al director también de ese periódico, a Pascal Beltrán del Río, y a su subdirectora Fabiola Guarneros, porque son precisamente los que reescriben esta columna,
a través de Lorena Rivera, que es la editora de opinión, dan pábulo para que este tipo de personajes que no escriban, pues bueno, publiquen ahí. ¿Y cómo publican ahí? Pues bueno, existe un ghostwriter, es decir, un redactor que se encarga de publicar este tipo de cosas, pero con la anuencia de estos periódicos. Hay que encargarnos de exhibir a este tipo de personajes como Ricardo Pascoe, que no son escritores, no son intelectuales, no son periodistas, no son absolutamente nada, sino unos parásitos, unos vividores del erario, y que han llegado ahí por recomendaciones, por influencias, por palancas, pero que gozan de una reputación periodística que no deberían de tentar, porque no escriben un enunciado coherente y le piden a los editores que hagan una columna con cierto pie forzado y lo publican, pero no hay que prestar oídos a este tipo de personajes beligerantes, porque pues bueno, hay que recordar que este sujeto tiene que dejar el cargo de embajador de México en Cuba, precisamente pues porque es el personaje que durante su gestión se suscita aquella famosa controversia entre Vicente Fox y Fidel Castro de comes y te vas. Pues no voy muy lejos, por ahí haciendo un poquito de tarea, me envía a nuestro jefe de información, Mario Toledo, datos que Ricardo Andrés Pascoe Pierce fue considerado uno de los más cercanos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Yo no sé si chafeó, no me refiero necesariamente al ingeniero, pero pues que cada quien asuma sus responsabilidades, pero ahí está este personaje desde las páginas de Excelsior, del Heraldo y en redes sociales, con un alto contenido de veneno en sus opiniones políticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la Cuarta Transformación. Y mi querido Ricardo, nada más por no dejar, grábeme, don David, leí lo que escribió otro Ricardo Rafael, quien le ha sacado al debate que le propusiste, que acepté yo en Sin Censura, que él había aceptado, pero nos dijo que sí, pero no nos dijo cuándo. Ricardo Rafael escribe sobre Miguel Barbosa, que debo de decirlo, no es uno de mis personajes favoritos, no es santo de mi devoción, hemos sido muy críticos del gobernador de Puebla, pero escribe Ricardo Rafael: Barbosa, el gober engañoso. Al que engaña con apariencia de decir verdad se le llama impostor. Eso es justamente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, un impostor. El primer párrafo de su opinión en Milenio. Y le contesta hoy por la mañana Miguel Barbosa y dice: no, don Ricardo Rafael, no soy impostor ni engañoso. Nunca lo he sido. He actuado siempre con valentía y diciendo la verdad. Estás equivocado, te falta información. Si te interesa, estoy a tus órdenes. Siempre me he expresado de ti con respeto, te pido actúes igual para conmigo. Y Ricardo Rafael hace un par de horas escribe: señor gobernador, ya no era impostor, ya no era engañabobos. Ahora es: señor gobernador, fundo mi criterio en información pública. Si me faltan datos, le ruego que me ayude a precisarlos. Concédame entrevista para hablar del tema. Saludos y también respeto a las y los afectados por la situación del Outlap desde hace 6 meses. Y luego, hace media hora, Ricardo Rafael escribe: gracias, gobernador, por su comunicación telefónica y por acordar pronta entrevista. Eso tampoco es periodismo, Ricardo Sevilla. Tirar la piedra y después, señor gobernador, concédame una entrevista si es que no tengo la información correcta. Pues se supondría que primero va la entrevista para cotejar. Digo, a menos que yo haya entendido mal mis clases de periodismo, Ricardo.
Sí, bueno, este personaje no hace periodismo, es un opinólogo, es un comentócrata y que nos dé entrevista a él también para que, para que nos platique, ya que está tan preocupado por los temas de la UNAM, qué fue lo que pasó ahora que él y Jorge Volpi Escalante, lo dimos a conocer aquí en Sin Censura, que pues bueno, le dieron dinero al negro Iñárritu, un dinero para montar la exposición más cara en la historia de este país, y no ha dicho nada, ha hecho mutis, al contrario, dijo, lo aceptó, dijo que sí lo había hecho, y bueno, estuvo de la mano ahí con Miguel Ángel Mancera y no le ha entrado al debate. Ya posteriormente, yo creo que en unos 3 o 4 días, pues vamos a sacar ahí algo de Ricardo Rafael para que esté preparadito. Vamos a darle a conocer ahí algunas cosas que él quiere que se olviden, el sobrino de Miguel de la Madrid, este expresidente priista, porque él dice que no tiene injerencia en el CONAPRED, pero sí que la tiene y su esposa también, y bueno, para que esté ahí atento a lo que vamos a dar a conocer aquí en Sin Censura. Hay algunas fotografías que le van a interesar bastante y que nos dé entrevista también para hablarnos acerca de lo que está haciendo en su mala gestión ahí en Tlatelolco, en este centro cultural donde los propios trabajadores dicen que no le han visto ni el polvo. En cambio, pues sí, se le ve en las cenas de gala, se le ve en la casa de Jorge Volpi Escalante, el titular de Cultura en la UNAM, y no ha dado ningún tipo de postura ante los señalamientos que nosotros hemos realizado aquí en Sin Censura, en Regeneración MX, y ese es el personaje trapero con el que va a estar tratando otro tramposo, que es precisamente Barbosa. Entonces, es muy probable que vayan y le dé entrevista, esta entrevista que le está solicitando, y ahí se pongan de acuerdo. Con un chayo puede ser, porque ya dimos a conocer aquí también cuánto le pagan por contrato en el Canal 11, en ese programa que no tiene ningún rating, que nadie ve y que sin embargo continúa al aire por una extrañísima razón. Ese es el personaje que se ha beneficiado de fideicomisos, es el personaje que se ha beneficiado de la figura de su tío, el expresidente de la República, este personaje priista, y que se llama casi exactamente como él, pero que quiere borrar las huellas para que no se le vincule. Es el personaje Ricardo Rafael de la Madrid, que ha elogiado a Felipe Calderón Hinojosa, este sujeto que usurpó la presidencia en 2006, de 2006 a 2012, y también lo hemos dado a conocer. Entonces, tenemos nosotros sí bastante carnita, datos duros que le podemos presentar en el momento que él lo solicite o que se anime al debate puntual y con datos y no con inferencias. No con inferencias, dice Ricardo Sevilla. Vaya forma de cerrar este segmento que deja la víbora chillando, el primero de este 2022. Ricardo, pues vamos con todo. ¿En dónde te apoya la gente en tus espacios, en tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, nos vamos con todo y arrancamos con todo este 2022. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Regeneración MX, ahí en el portal y en los datos duros, donde tenemos hoy programa precisamente donde vamos a hablar detalladamente del contubernio entre Krause y Aguilar Camín. Nos vemos ahí de 4 a 5 y media. Síganme por favor en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y aquí en Sin Censura, donde estamos participando para hacer chillar a la víbora de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, feliz año, querido Vicente, público memorioso, a don David, a Ceci y a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Muy bien, pues te mando un abrazo, Ricardo Sevilla. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Y mire,